Glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios todopoderoso. Pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde. Acá desde Bucaramanga, Colombia, les saluda a su pastor y hermano Pedro Pablo Maya, aquí continuando con el estudio de la Biblia, de la palabra del Señor. Todos saben, mis hermanos, la gran mayoría que me están siguiendo por YouTube y por las redes sociales, saben que estamos estudiando el libro de San Marcos. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo número 8. Ya hemos estudiado 7 capítulos anteriores, lo cual, mi hermano, ha sido de una grande y poderosa bendición. Glorificado sea Cristo Jesús. Porque son estudios, mi hermano, muy sencillos. Porque la metodología que tenemos, presentamos el audio, presentamos el texto total del capítulo, en este caso el capítulo número 8, y después empezamos a estudiar verso por verso de cada capítulo, mis hermanos. Eso es de una gran bendición, mis hermanos, porque se aprende, mis hermanos, qué es lo que se quiere decir en cada versículo de la palabra del Señor. Porque hay cosas, mis hermanas, que hay que estudiarlas con el contexto total, no solamente con lo que dice el verso, gloria al nombre del Señor, sino con todo el contexto de todo el capítulo, glorificado sea Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, venimos a estudiar la palabra del Señor, así que vamos a lo que venimos, como se dice. Miren, mi hermano, en primer lugar, yo tengo que achicarme. Todos ustedes saben por qué tengo que achicarme, mis hermanos, porque aquí hay que darle espacio, mi hermano, a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aquí ya la tenemos. Aquí está el capítulo número 8. Gloria al nombre del Señor, como ustedes lo ven. Ahora, mi hermano, vamos a mirar y a activar el audio. Gloria al nombre del Señor. Este es un tiempo muy especial porque compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o en sus Nuevos Testamentos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los
7 panes entre 4000. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, acabamos de leer y de escuchar en audio todo el capítulo número 8. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, gloria al nombre del Señor, vamos al comentario de los versos más importantes. Gloria al nombre del Señor, que creo que es básico. Acordemos, mis hermanos, que este es un capítulo, gloria al nombre del Señor. Perdón, usted no me lo permite, mi hermano, cuadro acá. Gloria al nombre del Señor. Estamos perfectos. Este es un capítulo que tiene 38 versículos, como lo podemos estar viendo. Empecemos con el verso 1. Dice, este es un milagro distinto al de la alimentación de los 5,000 descritos en el capítulo 6. En aquella ocasión casi todos eran judíos. Esta vez Jesús ministraba a una multitud de gentiles en la región de Decápolis. ¿Qué es la diferencia? En el capítulo 6 habla de los 5,000, aquí está hablando de los 4. Dice, las obras y el mensaje de Jesús empezaba a tener impacto en gran número de gentiles. El hecho de que Jesús ministrase con mucha compasión a los no judíos daba gran confianza al público de Marcos, que eran su mayoría romanos. Ahora hasta el verso 3, del 1 al 3, un pequeño resumen. Dice, ¿alguna vez le ha parecido que Dios ha estado tan ocupado con asuntos más importantes que no le ha sido posible ocuparse de sus necesidades? Así como Jesús se ocupó de aquella gente y de su necesidad,
Él se ocupa de las nuestras cada día. En otra ocasión Jesús dijo: no os engañéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31, 32. Ahí, si quiere, detenga un momentico el video para que lea la cita. Ahí lo tiene todo. Dice: ¿tiene preocupaciones que según su parecer no le interesan a Dios? Para Él no hay asunto demasiado grande ni tan pequeño que escape a su interés. Gloria al nombre del Señor. Verso 11. Los fariseos trataban de explicar los milagros anteriores de Jesús, diciendo que fueron obras de la suerte, la conciencia o el poder de Satanás. Demandaban una señal en el cielo, algo que solo Dios podía hacer. Jesús rechazó tal demanda porque sabía que ni un milagro como era bastaría para convencerlos. Ya habían resuelto no creer. Los corazones pueden llegar a ser tan duros que ni siquiera los acontecimientos, demostraciones más convincentes los hacen cambiar. Gloria al nombre del Señor. Verso 15 dice: Marcos menciona la levadura del rey Herodes y de los fariseos, mientras que Mateo habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La audiencia de Marcos, en su mayoría de gentiles, tiene que haber oído hablar del rey Herodes, pero no necesariamente de la secta judía, conocida como los saduceos. Así Marcos describe la parte de la declaración de Jesús que muchos de los lectores podían entender. Cuando Marcos se refiere al rey de Herodes, habla de los herodianos, grupo de judíos que respaldaban a dicho rey. Muchos de ellos eran también saduceos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, verso 15. En este pasaje la levadura simboliza lo malo, como una pequeña cantidad de levadura es suficiente para hacer una horneada de pan. Asimismo, los corazones endurecidos de los líderes judíos podían penetrar y contaminar la sociedad entera y lograr que se levantaran contra Jesús. Versos 17 y verso 18. ¿Cómo es posible que los discípulos, después de ser testigos de tanto de los milagros de Jesús, fueran tan lentos a descubrir la verdad y la verdadera identidad? Lo vieron alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, pero vuelven a dudar que pudieran alimentar a otro grupo grande. Muchas veces somos también terriblemente lentos en comprender, aunque Cristo nos ha ayudado a salir airosos de tentaciones en el pasado, nos cuesta creer que puede hacer aún en el futuro. ¿Está su corazón demasiado cerrado para recibir todo lo que Dios puede hacer por ustedes? No sea como los discípulos. Recuerde que Cristo lo ha hecho y tenga fe para creer que lo volverá a hacer. Gloria al nombre del Señor. Verso 25. Dice: ¿por qué Jesús tocó al hombre 2 veces antes que pudiera ver? Sí, mi hermano, 2 veces puso la mano en los ojos. Este milagro no era difícil para Jesús, pero quiso hacerlo por etapas, quizá para demostrar a los discípulos que algunas sanidades serían graduales y no instantáneas, o para demostrar la verdad espiritual no siempre se percibe con claridad desde el principio. Sin embargo, antes que Jesús se fuera, el hombre se sanó por completo. Gloria al nombre del Señor. Verso 27. Cesarea de Filipo era una ciudad bien pagana, conocida porque adoraban dioses griegos y tenían templos dedicados a la oración del antiguo dios Baal. Herodes Felipe, mencionado en Marcos 6:17, aquí está para que lo pueda ver, mi hermano, que tenga un momentico el video. Dice: cambió el nombre de la ciudad de Cesarea a Cesarea de Filipo, para que no la confundieran con la costera ciudad de Cesarea. Hechos 8:40. Capital de territorio gobernado por su hermano Herodes Antipas. Esta ciudad pagana, donde reconocían a muchos dioses, fue un lugar apropiado para que Jesús pidiera a los discípulos que reconocieran su identidad como hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Verso 28. Para leer la historia de Juan el Bautista, véase Marcos 1, del verso 1 al verso 11. Aquí, si quiere, tenga un poquito el video para que pueda leer todos esos versos. Dice: para leer la historia de Elías, veas Primera Reyes 17:20 o Segunda Reyes 1:2. Verso 29. Verso 29. Dice: Jesús consultó a los discípulos sobre quién creía la gente que él era. Luego les preguntó: ¿quién decís que soy?
No es suficiente saber lo que otros piensan de Jesús. Usted debe saber, entender y aceptar que Jesús es el Mesías. Debe pasar de la simple curiosidad al compromiso, de la admiración a la oración. Gloria al nombre del Señor. Verso 29 al verso 31. Dice, el nombre de Hijo del Hombre es el que Jesús utiliza para referirse al mismo. Proviene de Daniel 7:13. Ahí puede verlo, detenga un poquito el video. Donde Hijo del Hombre es una figura celestial, la que al final de los tiempos tiene autoridad y poder. El nombre se refiere a Jesús, el Mesías, el hombre representativo, el agente humano de origen divino, vindicado por Dios. En este pasaje, Hijo de Hombre está estrechamente vinculado a la confesión de Pedro sobre Jesús como Cristo, confirma su significado mesiánico. A partir de ese momento, Jesús habló claramente acerca de su muerte y resurrección. Comenzó a preparar lo que lo contestaría diciendo que en 3 oportunidades que pronto moriría. Daniel 8:31, Daniel 8:31, Daniel 10, del 10 a 34, gloria al nombre del Señor. Verso 30, gloria al nombre del Señor. Dice, ¿por qué Jesús pidió a sus discípulos que no le dijeran a nadie de verdad acerca de él? Jesús sabía que necesitaban más instrucciones acerca de la obra que realizaría con su muerte y resurrección. Sin más enseñanza, los discípulos solo tendrían el cuadro a medias. Cuando confesaron que Jesús era el Cristo, aún no sabían todo lo que significaba. De ahí en adelante, Jesús habló clara y directamente a sus discípulos acerca de su muerte. Es el verso 31 y resurrección. A fin de empezar a prepararlos para lo que le sucedería, les dijo en 3 oportunidades que pronto moriría. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Verso 32 y verso 33. En ese momento Pedro no consideraba los propósitos de Dios, sino solo sus deseos y sentimientos naturales. Quería que Cristo fuera el rey y no siervo, sufriente, profetizando en Isaías 53. Estaba listo para recibir la gloria de ser seguidor del Mesías, pero no la persecución. La vida cristiana no es un camino pavimentado hacia las riquezas y hacia el ocio. Mire los de la prosperidad. Gloria al nombre del Señor. A menudo significa duro trabajo, persecución, privación y sufrimiento profundo. Pedro vio solo una parte del cuadro. No repitamos el mismo error. En cambio, fijémonos en lo bueno que Dios puede producir de lo aparentemente malo de la resurrección que sigue de la crucifixión. Gloria al nombre del Señor. Dice, verso 33. A menudo Pedro era el que hablaba en nombre de los discípulos. Al dirigirse a él, Jesús sin duda hablaba en forma indirecta. Es extraño, pero los discípulos trataban de evitar que Jesús fuera a la cruz, su verdadera misión sobre la tierra. Satanás tentó a Jesús en el mismo sentido, Mateo 4. Mientras que los motivos de Satanás eran diabólicos, a los discípulos los motivaba el amor y la admiración que sentían por Jesús. Sin embargo, la tarea de los discípulos no era guiar y protegerlo, sino seguirle. Solo después de su muerte y resurrección llegarían a entender cabalmente que Jesús tenía que morir. Verso 34. Los romanos, la audiencia original de Marcos, sabían lo que significaba cargar con una cruz. La crucifixión era una forma de ejecución usada por los romanos en los casos de criminales peligrosos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El prisionero cargaba su cruz hasta el lugar de su ejecución, con lo cual demostraba su misión al poder de Roma. Al hablar de llevar la cruz, Jesús quiso ilustrar el sentido de que se requiere para seguirle. No está en contra del placer, tampoco quiere decirnos que debemos buscar dolor innecesario. Lo que quiso decir fue que seguirle momento tras momento requiere esfuerzo heroico y hacer su voluntad aún en los momentos difíciles, cuando el futuro se presente incierto. Verso 35. Gastarnos por la causa de la buena nueva no significa de manera alguna que nuestras vidas carezcan de valor. Significa que nada, ni siquiera la vida misma, es comparable con lo que podemos ganar con Cristo. Jesús quiere que deseamos seguirnos en lugar de llevar una vida de pecado y autosatisfacción. Quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él la controle. Esto tiene sentido
porque Él como creador sabe lo que es vivir en verdad. No pide sumisión, no autodesprecio. Nos pide despojarnos del egocentrismo. Nos dice que sabemos mejor que Dios cómo conducir nuestras vidas. Verso 36 y verso 37. Muchas personas se pasan la vida buscando placer. Jesús dijo, sin embargo, que el placer centrado en las posiciones, la posición, el poder, al fin y al cabo, no vale nada. Todo lo que poseas en la tierra es temporal. No debe obtenerse a cambio de su alma. Si trabaja arduamente para conseguir lo que quiere, es posible que llegue a tener una vida placentera, pero al final verá que es hueca y vacía. Está dispuesto a hacerlo de la búsqueda de Dios, algo más importante que lo egoísta, que la egoísta búsqueda del placer. Sigue a Jesús y sabrá lo que significa realmente disfrutar la vida y a la vez tener vida eterna. Verso 38. Jesús constantemente invierte la perspectiva del mundo al hablar de salvación y perdición, de pérdida y hallazgo. Aquí nos confronta con una elección. Quienes se avergüencen de Jesús y lo rechacen en esta vida, lo verán con claridad en el día del juicio, pero ya será demasiado tarde. Quienes lo vean así ahora y lo acepten, escaparán de la vergüenza, del rechazo, del juicio final. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, nos gozamos, gloria al nombre del Señor. Hemos terminado, mis hermanos, en bendición el estudio de este capítulo. Acuérdense, mis hermanos, que estamos explicando bien, lo hacemos explicándolo bien. ¿Para qué, mi hermano? Para que usted entienda lo que Dios quiere decir por medio de su palabra. Bueno, pueblo del Señor, Dios les bendiga y les guarde. No se olviden que de lunes a viernes estamos presentando estos estudios, tanto por YouTube, como por Facebook Live, como por Twitter, a las 8 de la noche. Gloria al nombre del Señor. En el próximo día vamos a continuar con Mateo capítulo 9. Si me está viendo por YouTube, no se lo olviden. Suscríbase a este canal. Si ya está suscrito, le quiero pedir otro favor. En la parte de abajo, a la derecha, al lado de esta suscripción, hay una campanita. Denle clic para que siempre que yo suba un video, o haga un al vivo, o haga un premiere o estreno YouTube, usted sea notificado que lo estoy haciendo. Dios le bendiga y Dios le guarde.